Misterios de Ultratumba, episodio 3. Cuando la fe dejó de engañar y empezó a destruir. Durante décadas el espiritismo se presentó como algo inofensivo. No exigía obediencia, no reclamaba autoridad, no pedía sacrificios explícitos, solo ofrecía consuelo. Ese fue su escudo inicial y también su trampa más eficaz. Mientras se mantuvo en el terreno de la curiosidad, nadie lo consideró peligroso. Mientras se limitó a sesiones públicas y mensajes vagos, fue tolerado. Mientras no produjo daños visibles, fue tratado como un entretenimiento extraño. Pero cuando el sistema ya estaba consolidado, cuando la confianza estaba asegurada y la crítica había sido desacreditada, el mecanismo cambió de función. La fe dejó de ser un refugio emocional y empezó a tomar decisiones por las personas. Decisiones concretas, decisiones irreversibles, decisiones que no podían deshacerse cuando el daño ya estaba hecho. El punto de quiebre no fue una revelación, fue una acumulación. Pequeñas decisiones repetidas miles de veces. Personas que cancelaban tratamientos médicos porque un médium les aseguraba que la enfermedad no era física. Familias que rompían vínculos porque un mensaje advertía de energías negativas. Herencias modificadas por instrucciones recibidas en sesiones privadas. Niños alejados de tutores porque un espíritu supuestamente exigía aislamiento. Nada de eso era ilegal. Nada de eso violaba leyes escritas. Y ahí empezó el verdadero problema. Los médiums nunca daban órdenes directas. Nunca usaban verbos imperativos. Nunca asumían responsabilidad. Decían, ellos piden. Decían esto, se manifestó. Decían el mensaje, llegó así. El lenguaje estaba diseñado para no dejar huellas. Si alguien enfermaba, no era culpa del médium. Si alguien moría, no había instrucción explícita. Si una familia se destruía, era una decisión personal basada en una creencia. Ese vacío legal fue entendido antes por los médiums que por los tribunales. Cuando aparecieron las primeras denuncias formales, el sistema ya estaba blindado. En Francia, a finales del siglo XIX, se documentó un caso que marcó un precedente silencioso. Una mujer dejó de alimentar a su hija durante varios días. Afirmó que durante una sesión privada recibió un mensaje que indicaba que el ayuno era necesario para purificar el cuerpo de la niña. La menor murió. El médium fue interrogado. No fue condenado. El tribunal determinó que no existía una orden directa, solo una interpretación personal. Ese fallo se convirtió en referencia. En Inglaterra, un hombre abandonó su trabajo estable tras recibir mensajes que indicaban que debía desprenderse de los bienes materiales. Vendió su casa, entregó sus ahorros, murió en condiciones de pobreza extrema. El médium siguió trabajando. En Estados Unidos, durante brotes de enfermedades infecciosas, comunidades espiritistas desaconsejaron acudir a médicos. Afirmaban que la intervención humana interfería con el tránsito espiritual. Las muertes aumentaron. No hubo procesos judiciales exitosos. El patrón se repetía. No había violencia directa, no había amenazas, no había imposición visible, solo convicción. Y la convicción es más peligrosa que cualquier orden explícita. Los médiums comprendieron que no necesitaban demostrar nada, solo necesitaban influir. A partir de ese momento, el espiritismo dejó de buscar validación pública. Se desplazó al ámbito privado, sesiones individuales, consultas cerradas, mensajes personalizados. Ahí el daño se volvió invisible. Las víctimas no denunciaban, no se consideraban víctimas, creían, incluso cuando perdían todo, incluso cuando sufrían, incluso cuando las consecuencias eran irreversibles. Aceptar el engaño significaba aceptar que habían destruido su propia vida siguiendo una mentira. Para muchos eso era psicológicamente insoportable. Era más fácil seguir creyendo. Los médiums lo sabían y lo explotaban. En archivos policiales de la época aparecen registros inquietantes. Personas encontradas muertas junto a cartas donde justificaban sus decisiones como actos dictados por entidades. Familias que relataban cambios de personalidad tras sesiones repetidas.
testimonios de aislamiento progresivo. Nada de eso podía usarse como prueba legal, porque la fe no deja huellas jurídicas, pero sí deja consecuencias físicas. A medida que los casos se acumulaban, la prensa comenzó a cambiar el tono. Al principio hablaban de rarezas, luego de influencia, después de dependencia. Algunos periódicos intentaron exponer nombres, otros fueron demandados, muchos retrocedieron. El espiritismo no necesitó defenderse, solo necesitó convertir el debate en algo irresoluble. Cada intento de regulación fracasaba por la misma razón. ¿Cómo legislar algo que oficialmente no afirma nada? Los médiums no decían, esto es verdad, decían, esto fue recibido. No prometían resultados, prometían contacto, y el contacto no se puede medir. Ese vacío permitió que el modelo creciera sin límites. En algunos casos, los mensajes empezaron a justificar daños indirectos, no asesinatos, pero sí decisiones que conducían a la muerte. Negarse a comer, negarse a recibir ayuda, romper vínculos de protección. Informes médicos de principios del siglo XX describen pacientes que rechazaban tratamientos porque una sesión les indicó que el sufrimiento tenía un propósito superior. Cuando morían, no había responsables. La decisión había sido del paciente, pero esa decisión había sido inducida. Ahí está la grieta que nunca se cerró. Con el tiempo, algunos médiums adaptaron el discurso. Abandonaron el lenguaje espiritual clásico. Hablaron de energía, de vibraciones, de equilibrio. El mecanismo era el mismo. La responsabilidad seguía diluida. Si algo salía mal, no era culpa del mensaje, era culpa de la interpretación. Ese modelo sobrevivió porque se adaptó. Cambió de palabras, cambió de estética, pero no cambió de estructura. Generaciones crecieron creyendo que una voz externa podía decidir mejor que ellos, que cuestionar era traicionar, que dudar era cerrar el canal. Ese legado no aparece en estadísticas, no figura en sentencias, pero existe y sigue activo. El espiritismo no colapsó porque nunca se presentó como una autoridad formal. Fue una red de decisiones individuales guiadas por una autoridad invisible. Eso lo hizo indestructible, porque no se puede derribar lo que no se reconoce como poder. Hoy, cuando se revisan estos casos, la pregunta ya no es si era verdad o mentira. La pregunta es cuántas vidas fueron desviadas, cuántas decisiones fueron manipuladas, cuántas muertes fueron aceptadas como inevitables. La fe dejó de engañar cuando dejó de fingir inocencia, y empezó a destruir cuando nadie quiso asumir la responsabilidad de frenarla. Este episodio no cierra una historia, la deja abierta, porque el mecanismo sigue funcionando. Solo cambió de nombre. Y ahora que conoces cómo operó, la pregunta ya no es qué creían ellos. La pregunta es quién decide hoy por ti cuando crees que estás eligiendo libremente. A medida que el daño se hizo más evidente, algo empezó a cambiar en silencio. No en los creyentes, no en los médiums, en quienes observaban desde fuera. Médicos, jueces, periodistas y familiares comenzaron a notar el mismo patrón repetido en distintos países y contextos. Personas que tomaban decisiones graves basándose en mensajes imposibles de verificar. Personas que rechazaban ayuda concreta por instrucciones abstractas. Personas que justificaban el sufrimiento como parte de un plan superior que nunca podía comprobarse. Pero incluso cuando el patrón era evidente, nadie sabía cómo detenerlo, porque el sistema no funcionaba como una secta clásica. No había líder visible, no había dogma escrito, no había estructura jerárquica. Cada decisión parecía individual, cada acto parecía voluntario, y eso hacía imposible intervenir sin parecer autoritario. Cuando algunos gobiernos intentaron limitar prácticas espiritistas, el rechazo fue inmediato, no por parte de los médiums, por parte de los creyentes. Cualquier intento de regulación era presentado como persecución, como censura, como ataque a la libertad personal. La narrativa se invirtió. Los dañados pasaron a ser defensores del sistema que los dañaba. Ese fue el punto de no retorno. A partir de ahí, la fe no solo dirigía decisiones privadas, empezó a influir en comunidades enteras. Escuelas que permitían sesiones,
hospitales que toleraban interferencias, instituciones que preferían no confrontar para evitar conflictos. El daño dejó de ser aislado, se volvió estructural. En registros psiquiátricos de principios del siglo XX aparecen descripciones de pacientes que no podían tomar decisiones sin consultar mensajes espirituales. No elegían trabajo, no elegían pareja, no aceptaban tratamiento, esperaban señales. Cuando no llegaban, entraban en estados de ansiedad profunda. Cuando llegaban, obedecían sin cuestionar. El pensamiento crítico había sido reemplazado por dependencia. Y la dependencia es más estable que la fe. Los médiums más experimentados entendieron esto antes que nadie. Ya no necesitaban convencer, solo necesitaban mantener la duda. Nunca cerrar el mensaje, nunca confirmar del todo, nunca negar del todo. Ese estado intermedio mantenía a la persona enganchada. Siempre había una sesión más, un mensaje pendiente, una aclaración futura. Así se creó un ciclo sin fin. En algunos casos documentados, personas acudieron durante años a sesiones sin recibir nunca una respuesta concreta. Pero tampoco se iban, porque irse significaba admitir que todo había sido inútil. Ese costo psicológico era mayor que el económico. La fe ya no engañaba, administraba dependencia. Cuando finalmente algunos médiums fueron expuestos públicamente, el impacto fue mínimo. Los seguidores no se alejaron, se radicalizaron. Cualquier prueba en contra era reinterpretada como ataque, cualquier crítica como confirmación de que estaban en lo correcto. El sistema se había vuelto inmune a la evidencia. Y ahí está el núcleo del problema. No importa si era falso, no importa si era real. Importa que el mecanismo funcionaba igual en ambos casos. Dirigía decisiones, anulaba responsabilidad, desplazaba la culpa. Cuando alguien perdía todo no había error, había destino. Cuando alguien moría no había causa, había propósito. Ese lenguaje protegía al sistema de cualquier rendición de cuentas. Con el paso del tiempo, el espiritismo clásico perdió protagonismo, pero no desapareció. Se fragmentó, se camufló, adoptó nuevas formas, nuevos nombres, nuevas estéticas, nuevas promesas. Pero la estructura se mantuvo intacta. Una autoridad indisible, un mensaje ambiguo, una decisión irreversible tomada por alguien convencido de no ser responsable. Eso es lo que sobrevivió. Y eso es lo que sigue funcionando hoy. La trilogía no trata sobre fantasmas, no trata sobre el más allá, no trata sobre si existe algo después de la muerte. Trata sobre algo más concreto, sobre qué ocurre cuando las personas delegan sus decisiones más importantes en algo que no puede responder por las consecuencias. Cuando la fe dejó de engañar, dejó de necesitar mentir. Y cuando empezó a destruir, ya no hubo marcha atrás. Porque nadie quiso ser el primero en decir basta. Y ahora que conoces todo el recorrido, la última pregunta no es histórica, es actual. ¿Cuántas decisiones sigues justificando como inevitables? ¿Cuántas renuncias llamas destino? ¿Cuántos errores llamas señales? Porque el mecanismo no murió con el espiritismo, solo aprendió a esconderse mejor. Y mientras siga sin tener rostro, sin tener nombre, sin tener responsable, seguirá tomando decisiones en nombre de quienes creen estar eligiendo. Esto no es una advertencia, no es una acusación, es una constatación. El mayor peligro no fue creer en los muertos, fue dejar que algo invisible decidiera por los vivos. Y eso sigue ocurriendo.